Solo existen dos poderes en el mundo: el poder que crea y el poder que destruye. Esta frase establecerá el tono de nuestro recorrido hacia la guerra invisible que nos rodea en este momento. Puede que sientas que estás luchando contra batallas invisibles. Tal vez enfrentas una fuerza espiritual que no puedes explicar, una pesadez constante que parece presionar sobre tu vida. Si alguna vez te has preguntado por qué algunas cosas parecen empujarte sin cesar, hay una razón. La Biblia revela que los demonios temen ciertas palabras, palabras que no son solo frases ordinarias, sino que tienen poder divino, un poder que sacude los mismos cimientos del mal. ¿Qué son estas palabras? Estos 3 versículos no son simples poesía, son las armas que silencian la oscuridad, y una vez que entiendas su significado, verás por qué los demonios tiemblan. Al final de este video, no solo conocerás estos versículos, sino que también te mostraré cómo usarlos en tu vida para alejar el miedo, la duda y toda fuerza del mal que se oponga a ti. Acompáñame, porque al final compartiré un ejemplo de la vida real sobre cómo estos versículos han sido utilizados para desmantelar por completo ataques espirituales. Un ejemplo que podría cambiar por completo tu perspectiva sobre la batalla que enfrentas. ¿Estás listo para luchar con las palabras que el cielo te ha dado? Vamos a sumergirnos. En la introducción a la guerra espiritual, la Biblia habla claramente sobre esta batalla espiritual. En 2 Corintios 10:4 dice: «Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas». Detengámonos un momento y consideremos esto. Estamos en una batalla, pero nuestras armas no son físicas. No puedes luchar contra la depresión con tus puños. No puedes arrojar la ansiedad fuera de tu hogar, como lo harías con un ladrón. Estas luchas son reales, pero se libran en un nivel espiritual, con armas que provienen solo de Dios. Imagina a una persona luchando contra el miedo. Tal vez eres tú. El miedo puede agarrar tu corazón, hacer que tus pensamientos se aceleren y congelar tu capacidad para avanzar en la vida. Se siente como una mano invisible que aprieta cada vez más, y sin importar cuánto lo intentes, el miedo no te deja ir. Ahora imagina a alguien más batallando contra la depresión, agobiado por una nube tan pesada que apenas puede levantarse de la cama. Tal vez es la ansiedad la que mantiene despierto a alguien por la noche, mirando al techo mientras su mente recorre interminables ¿qué pasaría si? Estas son las fortalezas que el enemigo construye, fortalezas diseñadas para mantenernos atrapados, sin esperanza y ciegos al poder de Dios. Pero la buena noticia es que estas fortalezas pueden ser derribadas, no con nuestra fuerza, sino con las armas espirituales que Dios ha provisto. Así como un soldado está equipado con armadura para la batalla, nosotros también recibimos herramientas para luchar. Estas armas, como dice el versículo, son poderosas en Dios. No están arraigadas en el esfuerzo humano o en la fuerza de voluntad, sino en la autoridad divina. Las batallas espirituales que enfrentamos son comunes para todos nosotros. El enemigo puede usar diferentes tácticas: miedo, depresión, adicción, pero el campo de batalla siempre está en la mente y el alma. Y aquí es donde viene el gran cambio. Así como el enemigo construye estos muros invisibles para atraparnos, Dios nos ha dado los medios para derribarlos, no con fuerza física, sino con su poder. Piénsalo de esta manera. No intentarías luchar contra un incendio forestal con una manguera de jardín. De la misma manera no puedes luchar contra la opresión espiritual con soluciones humanas. Necesitas algo mucho mayor, y eso es lo que Dios nos da. En esos momentos, en los que el miedo, la ansiedad o cualquier otra batalla espiritual parece abrumadora, recuerda que no tienes que enfrentarlo solo. Dios te ha armado con armas que pueden destruir esas fortalezas. El siguiente paso es saber cuáles son esas armas y cómo usarlas. Pero aquí está la clave. Las batallas que enfrentamos son espirituales, y la victoria llega cuando luchamos con las armas que Dios ha provisto. Estas batallas pueden ser invisibles, pero son muy reales, y el poder para superarlas es igualmente real. A medida que continuemos,
Te mostraré exactamente cómo funcionan estas armas divinas y qué versículos específicos de la Biblia pueden ser usados como tu defensa, tu ofensiva y tu victoria en esta guerra invisible. Hay un nombre que sacude los mismos cimientos del cielo y de la tierra, el nombre de Jesús. Filipenses 2, 10-11 nos dice que, al nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Piensa en eso por un momento. Toda rodilla, todo poder, toda fuerza que existe en el ámbito espiritual y físico, debe someterse a la autoridad de este nombre. Este no es solo un título o una etiqueta, es una declaración de la victoria suprema de Jesús sobre toda fuerza que se opone a Dios. Imagina estar en una sala de tribunal donde el juez tiene la última autoridad. Una vez que da su veredicto, nadie puede oponerse a él. El martillo cae y la decisión es definitiva. En un sentido mucho mayor, el nombre de Jesús lleva ese tipo de autoridad, y en este caso, se extiende sobre todo en el cielo y en la tierra. Los demonios saben esto, por eso Santiago 2:19 dice: «Tú crees que hay un solo Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan». El nombre de Jesús no solo es conocido en el cielo, es temido en la tierra, donde Satanás tiene su fortaleza. A lo largo de los evangelios, vemos a Jesús expulsar demonios con solo una palabra. En Marcos 5:8, por ejemplo, encuentra a un hombre poseído por muchos demonios. Todo lo que Jesús dice es: «Sal de este hombre, espíritu inmundo», e inmediatamente la legión de demonios huye. Ese es el poder de su nombre. No es solo que los demonios lo reconozcan, están aterrorizados por su autoridad. Jesús no tiene que gritar, negociar o luchar. Su mandato es suficiente para hacerlos huir. Lo increíble es que este poder en el nombre de Jesús no está reservado solo para Él. Él nos ha dado esa autoridad a nosotros, sus seguidores. Cuando pronunciamos el nombre de Jesús con fe, estamos declarando la misma victoria sobre la oscuridad que Él proclamó durante su ministerio terrenal. No se trata de decir el nombre como una palabra mágica, sino de invocar la autoridad que proviene de creer en quién es Jesús y lo que Él ya ha logrado en la cruz. Imagina a un soldado al que se le entrega la llave de una poderosa arma. Esa arma solo funciona si el soldado cree en su poder y la usa correctamente. De la misma manera, el nombre de Jesús es un arma espiritual que se nos ha dado para luchar contra el miedo, la opresión y los ataques del enemigo, pero debe usarse con fe. Cuando pronuncias su nombre, no estás solo diciendo una palabra, estás declarando a las fuerzas de la oscuridad que están derrotadas, que Jesús reina supremo y que no tienen poder sobre ti. El nombre de Jesús trae luz a las situaciones más oscuras. Cuando te sientas abrumado por la ansiedad, cuando el miedo trate de apoderarse de tu corazón, cuando el enemigo susurre mentiras en tu mente, pronuncia el nombre de Jesús. No es solo un recordatorio para ti, es un mandato que el enemigo no puede ignorar. Él tiembla ante ese nombre porque le recuerda su derrota. Cada vez que oras en el nombre de Jesús, estás invocando la autoridad de aquel que ya conquistó la muerte y el infierno. Así que en esos momentos, en los que sientas que estás enfrentándote a fuerzas más allá de tu control, recuerda que llevas el nombre que todo demonio teme. Ora con confianza, sabiendo que el nombre de Jesús es tu victoria. La próxima vez que te sientas oprimido o abrumado, pronuncia su nombre con valentía y observa cómo las fuerzas espirituales a tu alrededor deben inclinarse. La batalla puede sentirse feroz, pero el resultado ya ha sido decidido, y el nombre de Jesús garantiza la victoria. Imagina que caminas a través de un bosque denso, rodeado de peligros, serpientes deslizándose en la maleza, escorpiones escondidos en las sombras. Aún así, caminas con confianza porque se te ha dado el poder de pisarlos sin temor. Este es el tipo de autoridad de la que Jesús habla en Lucas 10, 19, cuando dice: «He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Este versículo no solo habla de serpientes y escorpiones literales,
Es un símbolo poderoso de la autoridad que Cristo nos otorga sobre el enemigo, sobre Satanás, los demonios y todas las fuerzas espirituales de oscuridad. Jesús nos dice que, como sus seguidores, no estamos indefensos en esta batalla espiritual. Tenemos poder, una autoridad real para aplastar los esquemas del enemigo bajo nuestros pies. ¿De dónde proviene esta autoridad? En Mateo 28:18, Jesús declara: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Él es la autoridad suprema, reinando sobre cada rincón de la creación, ya sea el mundo físico o el ámbito espiritual. Y aquí está la verdad asombrosa. Como creyentes, compartimos esa autoridad. Cuando caminas con Cristo, no caminas en tu propia fuerza o autoridad, sino en la suya. Piensa en eso por un momento. Jesús, quien ha conquistado el pecado, la muerte y a Satanás mismo, te ha dado el poder para vencer las fuerzas de la oscuridad. Esto no es solo una promesa distante para sus discípulos hace 2000 años, es una realidad para cada creyente hoy en día. La autoridad que Cristo da está destinada a que la utilices en tu vida cotidiana, en tus batallas contra el miedo, la tentación, la opresión espiritual y cada esquema que el enemigo pueda traerte. Es como recibir las llaves de un reino. Imagina a un rey dándote la autoridad para actuar en su nombre, para gobernar sobre un territorio con todo el peso de su poder detrás de ti. No dudarías en usar esa autoridad porque sabes que proviene del Rey mismo. De la misma manera, hemos recibido las llaves de la autoridad del reino de Cristo. No luchamos contra el enemigo con nuestra propia fuerza, luchamos con el poder que Jesús nos ha dado. Esto significa que, cuando enfrentas batallas espirituales, ya sea luchando contra pensamientos de duda, miedo o tentación, puedes mantenerte firme en la autoridad de Cristo. No necesitas temer los ataques del enemigo porque se te ha dado poder sobre él. Cuando hablas en el nombre de Jesús, cuando ordenas que la oscuridad espiritual huya, lo haces con la autoridad que proviene directamente del Rey de Reyes. La clave aquí es actuar en fe. La autoridad es nuestra, pero requiere que demos el paso con valentía, confiando en que el poder de Dios respaldará sus promesas. No se trata de que seamos fuertes o perfectos, sino de confiar en la fortaleza y victoria de Cristo. Recuerda, la autoridad que tienes no es algo que hayas ganado, es algo que Jesús te ha dado gratuitamente porque le perteneces a Él. A medida que camines por la vida, recuerda que no eres impotente. Has sido equipado con autoridad divina para aplastar cada esquema del enemigo. Así que, cuando surja el miedo, cuando la tentación ataque, cuando el ambiente espiritual a tu alrededor se sienta opresivo, mantente firme, pronuncia el nombre de Jesús, ordena que la oscuridad huya y confía en el poder que se te ha dado. No eres simplemente un espectador en esta batalla espiritual, eres un soldado equipado con la autoridad de Cristo mismo. Camina en ese poder hoy, sabiendo que ninguna fuerza del mal puede resistir la autoridad que Jesús te ha confiado. El enemigo puede intentar atacar, pero con la autoridad de Cristo puedes aplastar sus planes bajo tus pies, tal como las serpientes y los escorpiones están destinados a ser pisoteados en ese símbolo poderoso. Imagínate a ti mismo en el desierto, solo y vulnerable, rodeado de nada más que vastas extensiones de tierra árida. Estás físicamente agotado, y es entonces cuando el enemigo se presenta. Al igual que lo hizo con Jesús, Satanás aparece, no con un ejército visible, sino con mentiras, tentaciones y verdades a medias, esperando tomarte desprevenido en tu momento de mayor debilidad. ¿Cómo luchas contra eso? La respuesta se encuentra en la misma manera en que Jesús luchó, a través de la palabra de Dios. En Mateo 4:4, Jesús declara: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Cuando Satanás vino a tentarlo, ofreciendo el falso consuelo de las necesidades físicas, Jesús no discutió, no negoció, ni cayó en la desesperación. Simplemente citó las Escrituras. 3 simples palabras, «escrito está», fueron suficientes para detener al enemigo en su camino. Jesús nos mostró que la palabra de Dios
es mucho más que una colección de antiguos escritos. Está viva, es poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Como dice Hebreos 4:12, corta a través del engaño, expone mentiras y vence tentaciones. Cada palabra hablada por Dios es como un arma colocada en tu mano, lista para defenderte en las batallas más feroces de la vida. Consideremos la tentación que Jesús enfrentó en el desierto. Después de ayunar durante 40 días, estaba físicamente débil y Satanás lo sabía. Satanás se acercó a él con una tentación que parecía razonable. Convierte estas piedras en pan. Después de todo, Jesús tenía hambre. Pero aquí es donde las mentiras de Satanás son tan peligrosas. A menudo parecen lógicas, incluso atractivas a primera vista. Pero Jesús no cayó en la trampa. En lugar de eso, respondió con la verdad encontrada en la palabra de Dios, citando Deuteronomio 8:3, «No solo de pan vivirá el hombre». En ese momento, Jesús demostró que hay algo más sustentador que el alimento físico, la palabra de Dios. Ella alimenta nuestra alma, fortalece nuestro espíritu y nos da la sabiduría y el poder para resistir los esquemas del enemigo. Cada tentación que Satanás le presentó fue respondida con las Escrituras, porque Jesús sabía que la autoridad suprema reside en la palabra de Dios. No importa cuán persuasivas sonaran las palabras de Satanás, no podían competir con la verdad eterna de las Escrituras. Aquí está la lección práctica. Cuando enfrentamos mentiras, tentaciones o ataques espirituales, nuestra primera y mejor defensa es la palabra de Dios. No basta con solo conocer la Biblia, debemos conocerla profundamente. Necesitamos tenerla tan arraigada en nuestros corazones y mentes que cuando el enemigo venga con sus mentiras, podamos contrarrestarlas inmediatamente con la verdad. Piensa en la palabra de Dios como una espada. Una espada solo es efectiva si el soldado sabe cómo usarla. De la misma manera, las Escrituras se vuelven poderosas en nuestras manos cuando estamos listos para usarlas, cuando las hemos memorizado y cuando las pronunciamos con fe. Cuando enfrentes el miedo, el desaliento o la tentación, citar las Escrituras en voz alta es como blandir esa espada en la batalla. Corta a través de las mentiras y la oscuridad no tiene otra opción más que retirarse. Tal vez estés luchando contra la ansiedad y el enemigo te susurra que nunca encontrarás paz. Puedes responder con Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O tal vez sientas que no eres suficiente y Satanás te alimenta con mentiras de insuficiencia. Puedes contrarrestarlo con Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada palabra de Dios es un arma. Está viva, activa y eficaz en la derrota del enemigo. Pero, al igual que cualquier arma, solo es efectiva si sabemos cómo empuñarla. Por eso es esencial memorizar las Escrituras y mantenerlas cerca de nuestro corazón. Cuando memorizas un versículo, te estás equipando para la batalla. Llevas esa espada contigo a donde quiera que vayas. Así que, la próxima vez que te encuentres en una batalla espiritual, ya sea el miedo, la tentación o la duda, alcanza la espada, pronuncia la palabra de Dios, deja que sea tu defensa y tu ofensiva. Recuerda, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Que su palabra te guíe, te fortalezca y te dé la victoria que ya ha sido ganada a través de Cristo. Seamos realistas. La vida está llena de batallas. Algunas de ellas son obvias, como las enfermedades físicas o las situaciones estresantes, pero luego están las batallas que no se ven, las que golpean nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras almas. El miedo, la ansiedad, la tentación, la opresión. Estos son los enemigos invisibles que enfrentamos cada día. Pero aquí está la buena noticia. Dios no nos ha dejado para luchar estas batallas solos. Él nos ha dado las herramientas que necesitamos, armas espirituales que pueden derrotar a las fuerzas de la oscuridad, y esas armas provienen directamente de su palabra. Pero antes de profundizar en cómo usarlas, hay un tema más profundo que a menudo queda sin hablar. Muchas veces nuestras luchas espirituales están relacionadas con pecados no confesados.
Vemos esta conexión en el ministerio de Jesús. En Mateo 9:5-6, cuando Jesús sana al hombre paralítico, pregunta: ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Jesús estaba dejando en claro que la sanidad física y la sanidad espiritual a menudo van de la mano. A veces, las luchas que enfrentamos, ya sea enfermedad, miedo u opresión espiritual, son síntomas de problemas espirituales más profundos. Tal vez tenemos un pie aún atrapado en los placeres del mundo y el otro tratando de caminar con Cristo. Ese corazón dividido deja una grieta para que el enemigo se cuele. Así que el primer paso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es como una limpieza espiritual. Es reconocer dónde hemos fallado, confesar nuestros pecados y volver a Dios con todo nuestro corazón. Sin este paso, nuestras batallas espirituales pueden sentirse como un ciclo interminable, pero cuando nos arrepentimos, no solo pedimos perdón, estamos haciendo espacio para que el poder de Dios se mueva en nuestras vidas, eliminando la oportunidad que el pecado le da al enemigo. Ahora hablemos sobre cómo usar los versículos que hemos aprendido en la vida diaria. Imagina que estás pasando un día normal, pero de repente la ansiedad comienza a aparecer. Tal vez es el miedo al futuro o una ola de duda que te hace sentir abrumado. En ese momento no solo enfrentas una lucha mental, estás enfrentando un ataque espiritual, y aquí es donde entra la primera herramienta: invocar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no es solo una palabra que decimos, es una declaración de autoridad. Cuando el miedo se presenta, pronuncia su nombre. Dilo en voz alta: en el nombre de Jesús, ordeno que este miedo se vaya. Recuerda lo que discutimos anteriormente. En el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, incluidas las fuerzas de la oscuridad. Filipenses 2, 10-11. Cuando invocas su nombre, le estás recordando al enemigo su derrota. Los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús porque representa su derrota final. La siguiente herramienta es entender la autoridad que tienes como creyente. Jesús dijo en Lucas 10, 19: He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto no es solo una metáfora. Jesús te ha dado verdadera autoridad sobre las fuerzas espirituales. Cuando la duda o la opresión se presenten, puedes caminar en la autoridad que Cristo te ha dado. Habla con confianza, no en tu propia fuerza, sino en la de Él. Declara: tengo el poder para superar esto, no por quién soy, sino por quién es Jesús. Esto es lo que significa caminar en autoridad espiritual. No se trata de pretender que tenemos todas las respuestas o la fortaleza por nuestra cuenta. Se trata de estar de pie en el fundamento de la victoria de Cristo. Finalmente, hablemos sobre usar las Escrituras como una arma. Cuando el enemigo ataca con mentiras, tentaciones o dudas, no tienes que quedarte allí sin hacer nada. Tienes la palabra de Dios, y es más cortante que cualquier espada. Hebreos 4:12. Supongamos que enfrentas la tentación, ya sea caer en un viejo hábito, ceder a la ira o recurrir a algo que sabes que no es correcto. En ese momento, cita las Escrituras, pronuncia la verdad en voz alta. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Cuando hablas la palabra de Dios, estás usando una arma que el enemigo no puede contrarrestar. Piensa en esto: si fueras un soldado que va a la batalla, no dejarías tu espada atrás, ¿verdad? De la misma manera, debemos llevar las Escrituras con nosotros todos los días, usándolas como nuestra defensa contra los ataques espirituales. Isaías 54, 17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esta es la promesa de Dios, pero es nuestra responsabilidad empuñar esa promesa como una espada. Cuando vengan las mentiras, córtalas con la verdad de la palabra de Dios. Así que, ¿cómo usas estos versículos en tu vida diaria? Hazlos parte de tu oración. Cuando te despiertes, ora en el nombre de Jesús, pidiendo su protección y guía. Cuando enfrentes un desafío, declara tu autoridad en Cristo.
Cuando la tentación ataque, cita las Escrituras como una espada que corta las mentiras del enemigo. Y lo más importante, haz del arrepentimiento una parte regular de tu vida espiritual. Mantén tu corazón limpio ante Dios para que su poder pueda moverse libremente a través de ti. Las batallas son reales, pero también lo es la victoria que tenemos en Cristo. Estas armas espirituales no son solo conceptos, son herramientas prácticas que puedes usar todos los días. Recuerda que no estás luchando solo. Dios te ha equipado, y ninguna arma forjada contra ti prosperará si te mantienes firme en sus promesas. Has llegado hasta aquí, y eso significa que estás seriamente comprometido en avanzar hacia la victoria que Jesús ya ha ganado para ti. Declarémoslo juntos ahora mismo. Escribe "Victoria en Jesús" en los comentarios. No hablemos solo de la batalla, sino mantengámonos firmes en la victoria y alentémonos unos a otros mientras caminamos por esta vida equipados y listos para la guerra espiritual que enfrentamos a diario. Antes de que te vayas, quiero invitarte personalmente a suscribirte a este canal. Al suscribirte, recibirás más contenido que te equipará para la guerra espiritual, te ayudará a profundizar en la Biblia y te dará las herramientas que necesitas para superar los desafíos que todos enfrentamos como creyentes. Estamos todos en esto juntos y cada paso que damos, lo damos en la fortaleza de Cristo. Ahora, toma un momento para reflexionar. ¿Alguna vez te has sentido oprimido, tentado o atacado espiritualmente? Tal vez el miedo, la duda o la tentación te han pesado y te has preguntado si realmente puedes superarlo. Pero ahora sabes la verdad. Estás equipado con poderosas armas espirituales, el nombre de Jesús, la autoridad de Cristo y la palabra de Dios. No estás indefenso. Cristo te ha dado todo lo que necesitas para mantenerte firme, luchar y ganar. A medida que avanzas, recuerda esto: la batalla ya está ganada. Cristo derrotó a las fuerzas de la oscuridad en la cruz, y debido a eso, puedes mantenerte firme en su victoria. Tu papel ahora es empuñar las armas espirituales que Él ha provisto. Cada vez que pronuncias su nombre, cada vez que declaras su autoridad y cada vez que citas su palabra, estás caminando en victoria. No estás luchando solo. Jesús está contigo y su poder es más que suficiente para vencer cualquier desafío que el enemigo te lance. Termina con una oración pidiendo la fortaleza de Dios mientras caminamos en esta victoria juntos. Padre Celestial, venimos ante ti en el nombre de Jesús, agradecidos por la autoridad que nos has dado en su nombre. Te agradecemos por la victoria que Cristo ya ha ganado sobre los poderes de la oscuridad. Señor, mientras enfrentamos batallas espirituales cada día, ayúdanos a recordar que tu palabra es nuestra arma, que a través de Jesús tenemos el poder para vencer todas las fuerzas del mal. Fortalece nuestra fe, recuérdanos caminar en la autoridad que nos has dado y concédenos paz mientras nos mantenemos firmes en la victoria que ya es nuestra. Gracias por tu protección, tu guía y tu amor. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora avanza con fe y en victoria, sabiendo que nunca estás solo en esta batalla. Dios está contigo en cada paso del camino.